Hola, quédate en este video para ver cómo se analizan los cuerpos en estado de reposo. Pues, como te había prometido en un video pasado y como dice el título del mismo video, hoy vamos a ver cómo analizar cuerpos que están en reposo a partir de la primera ley de Newton y analizado también lo que sería su diagrama de cuerpo libre. Entonces, para empezar y para que tú sepas, un diagrama de cuerpo libre es la representación gráfica de un fenómeno físico, ¿sale? Entonces, por medio de nuestro plano cartesiano que nos va a ayudar. Esto sirve para que nosotros podamos hacer sumas vectoriales, porque recuerda que no se pueden hacer sumas vectoriales si los vectores no se encuentran en el mismo eje o con la misma dirección, ¿de acuerdo? Entonces, usualmente nosotros pues vemos cuestiones de cosas que están en reposo y nosotros tenemos la capacidad de poder analizarlos siempre y cuando hagamos un diagrama de cuerpo libre para visualizar lo que está pasando ahí, ¿de acuerdo? Entonces aquí te traigo un ejemplo. Tenemos una masa de 5 kilogramos que está colgada por medio de este cable C. Aquí tenemos otro cable que está sujetado a un ángulo de 60 grados, le vamos a llamar el cable A. Y este de aquí sería el cable número B, que está con un ángulo de 45 grados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para analizarlo esto, pero por medio de un diagrama de cuerpo libre? Pues lo primero que tendríamos que hacer es pues trazar nuestro plano cartesiano en X y Y. Teniendo esto, hay que ver qué fuerzas están interactuando y hacia dónde están interactuando, ¿de acuerdo? Eso ya depende de cada ejercicio, de cada situación que tengamos. Entonces vamos a enfocarnos aquí. La primera parte está con la masa, con el cable C, representan un mismo vector, o sea, digamos que todo esto es una misma cosa, un mismo objeto, ¿sale? Porque el peso que está aquí está ejerciendo la fuerza también sobre el cable C, ¿de acuerdo? Entonces, no tomemos en cuenta, de aquí para acá no tomemos en cuenta, solo de aquí para acá, que es esta parte, la primera. Entonces, como la masa está hacia abajo, bueno, está aquí, y por el efecto de la gravedad, ¿esto a dónde se va a mover? Pues es muy fácil, ¿hacia dónde se va a mover todo esto de aquí? O hacia dónde va a tender a moverse, hacia abajo, ¿sí? Cualquier cuerpo siempre va a tender a moverse hacia abajo, por lo tanto, haremos aquí nuestro primer vector, que le vamos a llamar el vector C, ¿de acuerdo? Va hacia abajo, ya lo pusimos ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vayamos a analizar lo demás. ¿Dónde se juntan todas las fuerzas? Pues es en este punto. Aquí está unido a esta, aquí está unido a este y aquí está unido a este. Entonces este va a representar, digamos, el origen de mi plano cartesiano, que sería este de acá. O sea, este punto de aquí, de mi origen del plano cartesiano, es este punto de acá, ¿de acuerdo? Esto está en equilibrio. ¿Qué tiene que pasar con estas dos fuerzas para que este no se caiga? ¿Hacia dónde tendría que estar ejerciendo la fuerza? Pues evidentemente hacia arriba. Este ejerce una fuerza hacia acá para que este no se caiga, y este ejerce una fuerza hacia acá para que no se caiga. Si ustedes propusieran esto al revés, entonces esto en realidad no estaría sujeto y se estaría cayendo, cosa que no está pasando. Eso ya es análisis que tienen que hacer ustedes. Esto está en reposo y para que no se caiga, A y B tienen que estar ejerciendo fuerzas hacia allá. Por lo tanto, dijimos que este era el punto en común de estos tres vectores. B está para acá y A está para acá, ¿de acuerdo? Ya hicimos esta representación gráfica de este fenómeno, de esta situación, ya lo pasamos a un diagrama de cuerpo libre, casi al 90%. ¿Qué nos falta? Indicar los ángulos que tiene cada vector, y con eso terminaríamos el diagrama de cuerpo libre. Ahora hay que ver dónde nos estás poniendo. Este de aquí, en realidad está acá, arriba. Yo no quiero saberlo ahí. Se recomienda siempre en este tipo de casos que el ángulo conocido sea siempre el más cercano al eje X, para que se facilite en nuestro análisis. Entonces, yo no quiero este de aquí. Sin embargo, por las propiedades de los ángulos, yo sé que el contrario, si me paso para acá y aquí, este va a ser ese mismo ángulo, ¿de acuerdo? Caso similar va a pasar con este de acá. Yo no conozco los ángulos acá, pero conozco que este ángulo de 60 está aquí
Y por propiedades de ángulos, yo sé que el contrario interno sería este, y este sería entonces el ángulo de 60 grados. Por lo tanto, ya conozco los vectores, ya conozco los ángulos, y ahora sí estaría completo pues lo que sería mi diagrama de cuerpo libre. Muy bien, para resolver esto es muy importante que recuerdes los signos que tiene X y Y en todos los cuadrantes del plano cartesiano, que si no te acuerdas pues vamos a escribirlos. Este de aquí es el primer cuadrante, donde X tiene signo positivo y Y tiene signo positivo. Este de acá, segundo cuadrante, X negativo, Y positivo. Tercer cuadrante, X y Y son negativos, y cuarto cuadrante sería X positiva y Y negativa. Es muy importante porque depende de dónde esté en nuestro vector, vamos a ver si es X negativa o Y positiva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a realizar una tabla que nos va a ayudar mucho y nos va a facilitar el análisis. ¿Qué vamos a poner ahí? Pues vamos a poner vector, que son A, B y C. Vamos a colocar magnitud, o sea, cuánto vale. Vamos a colocar dirección. Vamos a poner la componente en X y vamos a poner la componente en Y. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a cerrar esta tabla, vamos a colocar aquí. Tengo 3 vectores, yo creo que con eso me va a alcanzar. Ahí está, listo, perfecto. Y aquí. Ahí está. Entonces, vamos a empezar con los vectores que tenemos. Tengo el vector A, tengo al vector B y tengo al vector C. De esos vectores, ¿cuáles conozco? A y B no, de hecho es lo que me está preguntando el problema. A y B no conozco sus valores, entonces van a seguir siendo A y B. De C sí lo puedo conocer porque tengo la masa y recordando que estamos hablando de fuerzas, solo tendría que sacar el peso, que sacando el peso de esto sería masa por gravedad, que sería 5 por 9.81, y esto me va a dar como resultado 49.05. Entonces, conozco el valor de C. Sí, este es el valor de C. ¿De acuerdo? Entonces, conozco este valor, sí, y lo pongo aquí, 49.05. Muy bien. La dirección hace referencia al ángulo que tiene cada uno de estos vectores. Entonces, la dirección de A es 60. Ahorita vamos a ver cómo se analiza esta parte. De B es 45 grados. Y de 49.05, que sería el vector C, en realidad estaría dando toda la vuelta hacia acá. Así hay que tomarlo cuando estamos hablando de los ejes, siempre y cuando nuestro vector esté en los ejes, lo vamos a considerar siempre de aquí. Entonces, en este caso serían 270 grados. La componente en X, por las cuestiones y las razones trigonométricas, que si quieres que veamos un video donde analicemos cómo se descomponen los vectores por razones trigonométricas, déjamelo saber en los comentarios. Sabemos que para componente en X, conociendo, y por eso les decía en el video pasado, o en este, no recuerdo, que el ángulo tiene que ser el más cercano al eje X. Si tomamos ese ángulo más cercano al eje X, siempre vamos a ocupar la propiedad de coseno para la componente X y la propiedad de seno para la componente en Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es muy fácil y es muy sencillo. Multiplicar magnitud coseno de 60 para esta componente de X y magnitud seno de 60 para esta de acá. Entonces lo hago. A por coseno de 60. Entonces, A coseno de 60. ¿Listo? A seno de 60. A seno de 60. Y hago lo mismo con los demás vectores. B coseno de 45. Y B seno de 45. Es muy importante que mantengan las variables A y B. Después tendríamos 49.05 coseno de 270.
y 49.05 seno de 270. 49.05 seno de 270. Muy bien, ya que tenemos esto, vamos a enfocarnos en los vectores que están fuera de los ejes, ya les había dicho, fuera de los ejes, que sería el vector A y el vector B, y hay que ver en qué cuadrante se encuentran. Si analizamos el vector A, se encuentra en el cuadrante número 2, donde la X debe ser negativa, y si se da cuenta, la componente X no está siendo negativa. Nosotros tendremos que poner entonces que sea negativa. Y el vector A en el cuadrante 2, Y es positiva y Y es positiva. Entonces está bien, perfecto. Nos pasamos al vector B, está en el cuadrante 1, los dos son positivos, nos fijamos, positivo, positivo, perfecto, listo. Este no se analiza porque como estamos tomando el ángulo completo o la dirección completa, esto solito nos va a dar el ángulo. Eso pasa siempre y cuando el vector esté en los ejes, o sea que esté aquí en 0 o aquí en 90, en 180 o 270. ¿Sale? Muy bien, ahora ya casi terminamos con el análisis. Ahora, ya que tengo descompuesto, porque lo que hicimos es descomponer los vectores, ya descompuse todos mis vectores en X y ya descompuse los mismos vectores en Y. Entonces, lo único que tengo que hacer es aplicar la primera ley de Newton, que nos dice que la suma de fuerzas en X debe ser igual a 0. Yo ya tengo la suma de fuerzas en X. Es toda esta columna. Toda esta columna hay que sumarla. Toda esta columna es la suma de fuerzas en X. Entonces solo hay que ir sumando. ¿Cómo? Este más este más este. Entonces vamos a hacerlo. Es menos A coseno de 60 más B coseno de 45 más 49.05 coseno de 270. Todo esto, debido a que está en equilibrio, tiene que ser igual a 0. Y aplicamos lo mismo para Y, suma de fuerzas en Y. ¿Quién es la suma de fuerzas en Y? Evidentemente será ahora toda esta columna sumada. Toda esta es suma de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo, sumar. Entonces sería A seno de 60 más B seno de 45 más 49.05 seno de 270. Y esto también tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Y luego vamos a empezar a hacer una reducción porque hay cosas que se pueden reducir. ¿De acuerdo? Entonces, esta de aquí, voy a escribir todo de suma de fuerzas en X en negro y las de Y en rojo. Entonces, A por coseno de 60, esto, coseno de 60 se puede reducir. Si ponemos en la calculadora coseno de 60, me va a dar 0.5. Entonces, menos 0.5A. Recuerden que siempre se pone primero el número. Coseno de 45 es 0.71B. Y esto de aquí, yo sé que el coseno de 70 me da 0, multiplicado por esto me da 0, por lo tanto esto me va a dar así. ¿De acuerdo? Ya terminé con la suma de fuerzas en X. Ahora voy con la suma de fuerzas en Y. El seno de 60 es 0.866 positivo, porque aquí está positivo, A, más seno de 45 es igual que el coseno de 45, 0.771, bueno, esta parte, B, y esta de aquí sí tiene valor, que me va a dar menos, ya ahí les decía que esto nos iba a dar solita el signo, si ponemos 49.05 seno de 270, me va a dar menos 49.05, ¿sale? Y esto es igual a 0. Ahora, lo que tengo aquí es un sistema de ecuaciones, de hecho ya lo voy a cerrar aquí, es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos variables, que si no sabes cómo resolverlo, te invito a que pases a verlo, y tengo muchos videos con todos los métodos para resolver esto de aquí. Entonces, ya nada más lo voy a acomodar, porque los números tengo que tenerlos del lado derecho y las variables del lado izquierdo.
Entonces este de aquí, que sería el único número, hay que pasarlo del lado derecho para que pueda resolver el sistema de ecuaciones. No lo voy a hacer en este video porque eso ya, aquí se acabaría el análisis realmente de lo que sería la primera ley de Newton. ¿Sale? Con este sistema de ecuaciones nosotros ya solo es resolverlo, y te digo, si quieres checar cómo se resuelve, puedes pasar a ver los videos sobre sistema de ecuaciones de 2×2. Si quieres que lo resolvamos, pues no olvides dejarlo en los comentarios, ¿de acuerdo? Y así es como analizamos la primera ley de Newton con base al diagrama de cuerpo libre y vectores. Espero que te haya servido mucho este video. No olvides compartirlo con tus amigos, darle like, suscribirte al canal, dejarnos tus comentarios si es que tienes algunos, y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la siguiente.